Que el Señor les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células infantiles. Qué honor, qué privilegio poder nuevamente estar acá para que juntos podamos reflexionar el tema que corresponde a nuestra célula infantil esta semana. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tema de la guía infantil. Este día vamos a abordar el tema de los pobres volverán a alegrarse. Para ello, como ustedes saben, tenemos algunas dinámicas preparadas para que los niños puedan comprender el tema de una mejor forma. Y vamos a necesitar algunos elementos bien sencillos que todos tenemos en casa. Así que estoy seguro que ustedes van a encontrar un pedazo de tela o algún pañuelo, porque este pedacito de tela lo vamos a ocupar para vendarle los ojos a los niños. Vamos a tener que vendarle los ojos a los niños para que ellos puedan realizar la dinámica con éxito. Vamos a elegir a 1, 2 o 3 de ellos para que puedan participar, y por otra parte vamos a tener escondidos estos elementos, como por ejemplo tenemos aquí la palabra misericordia, tenemos otra palabra lista que es esperanza, y tenemos la palabra favor, y por último amor. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras? Bueno, los niños, al momento de estar vendados sus ojitos, vamos a mostrarles estas palabras enfrente de sus ojos y les vamos a decir, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que lees en este papelito? Obviamente, ellos no nos van a responder porque estarían sus ojitos vendados. Y la enseñanza de esta dinámica es que así como ellos no pudieron ver nada de lo que les mostramos, así se encontraba el pueblo de Israel, ciego completamente cuando tenían la solución enfrente a sus problemas y ellos no podían visualizarlos. El tema que nos corresponde esta semana es: los pobres volverán a alegrarse. Lo repito una vez más, el tema es: los pobres volverán a alegrarse. Y por supuesto, cada tema exige una base bíblica, que tengamos una base sólida en la palabra de Dios, y por eso queremos leer la Escritura, y en esta ocasión el pasaje es Isaías capítulo número 29, versículos del 17 al 19. 3 versículos vamos a leer. Así que acompañemos la lectura en ese momento. La palabra de Dios dice, repito, Isaías capítulo número 29, versículos del 17 en adelante, la palabra del Señor dice: muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Este es un tema muy interesante porque estamos hablando en primer lugar de la condición que Israel estaba atravesando en el cautiverio babilónico. Así que quisiera poder darles un consejo. No debemos subestimar la guía infantil como una guía en la que no se necesita profundizar. Es todo lo contrario. Siempre que nos acercamos a la Escritura, ya sea la célula infantil, juvenil o la familiar, exige de nosotros preparación. Y quiero aconsejarles que para este pasaje que vamos a leer, nos familiaricemos con lo que significó el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, para que así estemos familiarizados de los sentimientos que se expresan en la lectura que acabamos de tener. Como siempre, hay 2 preguntas que nos guían, que nos ayudan para poder centrar los puntos principales. La primera pregunta es: ¿qué sucederá en el futuro a Israel? Y la segunda pregunta es: ¿qué le sucederá a los pobres y necesitados? Estas 2 preguntas marcan los puntos de nuestra enseñanza. La primera pregunta, que es ¿qué sucederá en el futuro de Israel?, la solventamos en el versículo número 18, que dice: en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. El punto número 1 de la enseñanza para esta semana es una restauración espiritual. En la lectura que nosotros hemos tenido, como lo había mencionado anteriormente, estamos analizando la situación de Israel en el cautiverio babilónico. Para ellos esto significaba un desarraigo total de lo que eran como identidad, como
como Israel, como nación. Y esto había traído para ellos mucha tristeza, mucho dolor, pero era consecuencia de su ceguera espiritual. De hecho, cuando nosotros podemos ver que ahí se expresa la sordera y la ceguera, esos padecimientos que limitan las condiciones humanas realmente están tomándose como ejemplo para describir la realidad espiritual de Israel, que estaban ciegos, que no podían ver a Dios, no podían ver sus errores y estaban sordos también porque no podían escuchar lo que Dios estaba tratando de advertirles. De hecho, el cautiverio en Babilonia es el resultado de la desobediencia de Israel. Su constante falta delante de Dios le habían llevado hasta ese momento. Pero Dios, a pesar de eso, a pesar de que es su pueblo el que está sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia, podemos ver la misericordia de Dios. Ellos habían tenido un descuido espiritual evidente, pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Y a pesar de que ellos tenían décadas alejados de Dios, Dios se acerca y les comenta y les promete que ese sufrimiento y ese descuido espiritual va a terminar, va a finalizar. Es decir, que va a llegar el momento cuando la nación de Israel será nuevamente cambiada, cuando se va a restaurar la relación con Dios y va a venir un nuevo tiempo para Israel. Eso es un elemento importante. A lo largo de la vida vamos a atravesar diferentes etapas. Muchas veces, y esto es algo que es tan valioso que lo aprendamos desde la niñez y que lo transmitamos de forma correcta, muchas ocasiones lo que nos acontece en nuestra vida, a veces lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestra propia desobediencia, de nuestras malas decisiones, y sufrimos cuando tomamos malas decisiones, sufrimos cuando desobedecemos a Dios, sufrimos cuando no hacemos caso, cuando se nos hacen advertencias, no hagas esto otro, y cuando vienen las consecuencias viene el dolor. Pero qué amor tan grande el que Dios tiene por nosotros, que amándonos tanto nos da siempre una nueva oportunidad. Y en el caso de Israel, Dios es claro y les dice, serán restaurados. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza nos brinda la oportunidad de reflexionar en cómo Dios siempre tiene misericordia de nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Claro, el objetivo es que aprendamos de nuestros errores. Israel iba a atravesar ese momento de dolor, y vendría una restauración total. Por eso es que comenzamos con el punto número 1, una restauración espiritual. Como nosotros sabemos, el pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos que más les ha costado ser fieles a Dios. El pueblo de Israel ha tenido muchos problemas y sobre todo ha sucedido que se han alejado o se habían alejado mucho del Señor, y eso no permitía que ellos tuvieran ni misericordia, ni esperanza, ni favor hacia los demás, y mucho menos que tuviesen amor entre ellos mismos. Al estar ciegos espiritualmente, lo que causaba es que la nación de Israel nunca cambiara sus malas costumbres, y eso lo llevó a graves consecuencias, como estar esclavizados, el estar también bajo presión de otros grupos que querían dominar a Israel, y también vivir épocas de mucho hambre, de que Dios no les respondiera y muchas otras cosas más que ocurrieron. Esta lectura que acabamos de tener nos permite llegar al punto número 2 de nuestra enseñanza, que se titula Se terminará el sufrimiento. Ahí nosotros podemos observar cómo la palabra dice que los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Y eso es en lo que podemos concentrarnos al momento de reflexionar. Porque si bien es cierto Israel, fíjense, es bien importante, Israel no había hecho nada para merecer la misericordia de Dios. Pero a pesar de eso el Señor dice, van a volver a regocijarse, los pobres volverán a alegrarse. Es porque eso es lo que hace Dios. Los pobres y los más necesitados, es la promesa del Señor, se llenarán de alegría en el Señor. Las condiciones que Israel estaba atravesando, las condiciones sociales, económicas, eran muy complicadas, pero a pesar de esto, eso iba a finalizar.
Esto nos enseña algo muy importante. Siempre hay esperanza en el Señor. Nunca debemos estancarnos en las crisis que atravesamos y no debemos minimizar las crisis que nuestros niños y niñas están atravesando. Pero hay que dejar muy claro en el corazón de ellos que las crisis no son para siempre y que si tenemos un Dios maravilloso, Él va a actuar a favor nuestro. Estas etapas tienen que finalizar. Israel no había hecho, repito, nada para merecer la misericordia de Dios, pero Dios estaba diciendo, va a cambiar, eso va a cambiar. Los pobres van a volver a alegrarse. Los más necesitados se van a regocijar en el Señor. Entonces, nosotros necesitamos entender que las crisis no son para siempre. Así que, en realidad, la misericordia y el favor de Dios son grandes y Él se presenta en estos momentos de crisis como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, y lo que espera es que nosotros aprendamos de estos momentos de crisis. Las crisis muestran lo que realmente somos. Las crisis que atravesamos en la vida muestran nuestro verdadero carácter. A veces decimos confiar en Dios, pero no es sino hasta que llega un momento de crisis que nosotros realmente evaluamos si de verdad estamos confiando en el Señor. Así que hay una aplicación muy importante y que nos debe llenar de esperanza. El sufrimiento llegará a su final. Esa es la promesa para Israel, pero es la promesa para nosotros hoy. Todo lo que podamos estar atravesando no será para siempre. Dios es un Dios bueno y si clamamos a Él obtendremos su favor y vamos a ver su mano poderosa moviéndose a favor de nosotros. Y esto nos lleva a la aplicación de este tema tan bonito, tan importante. Y es que todos los sufrimientos que vamos a experimentar o que una persona puede experimentar, las crisis, la desesperación que llevan estos momentos de crisis, pueden terminar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que nosotros terminemos acabados por una crisis, por un problema emocional, económico. Dios no quiere eso. Dios no se alegra de vernos sufrir. Él quiere que nosotros aprendamos, pero también Él quiere que confiemos en Él, que sepamos que Dios puede intervenir y que esa intervención es la que nosotros necesitamos. Y esa tristeza y esa pobreza no solamente económica, sino esa pobreza en espíritu, ese momento de crisis, esa pobreza emocional, llegará a su fin y el sufrimiento va a terminar. Hoy podemos nosotros ser restaurados por Dios y podemos llevar nuestra vida a otra etapa, alejados del sufrimiento. Pero el paso sigue siendo el mismo, acercarnos a Dios honestamente y hacerle el llamado a nuestros niños y niñas para que puedan hacerlo de todo corazón. Solo si nos acercamos a Dios y reconocemos nuestro estado, tendremos la oportunidad de poder cambiar y de seguir adelante y dejar esa etapa de crisis para poder vivir gozosos en el Señor. Esta es la enseñanza para esta semana y espero que todos y todas podamos seguir profundizando. Recuerden que el objetivo es que este tema pueda ser una herramienta. Sigamos leyendo el pasaje, investiguemos más y de esa manera pidámosle a Dios que nos respalde para esta semana en nuestra célula infantil. Que el Señor les bendiga a todos y todas. ¿Cómo les podemos mostrar a los niños cómo fue que terminó el sufrimiento de Israel? Bueno, a través de la dinámica que hicimos al inicio. Este trapito de acá, si ustedes lo ven, es color negro. ¿Por qué será color negro? Porque eso representa la ceguera espiritual, lo que no permitía que Israel pudiese ver las soluciones que tenían enfrente de ellos mismos, que se llamaba Jesús, se llamaba Dios y tenía todos los resultados de sus problemas, todas las solvencias de ellos. Pero como ellos no querían quitarse esta venda porque no querían reconocer a Dios, así también pasa con nosotros. Les podemos mostrar a los niños que si nosotros nos portamos mal, si no queremos ir, por ejemplo, a la iglesia, si ya no queremos leer la Biblia, o si ya no queremos saber nada de Dios, lo que va a pasar es que este trapito, que representa la ceguera, va a llegar hacia ellos y no les va a permitir ver ninguno de estos favores que Dios tiene preparados. Y eso va a hacer que sus corazones se vuelvan duros y que no quieran saber nada del amor de Dios. Es por ello que tenemos que mostrarles que la misericordia, que la esperanza, no son esfuerzos humanos quienes las alcanzan, sino que la única forma de alcanzarlos es a través de Dios
y a través de esa obediencia que nosotros tenemos hacia Él. El versículo a memorizar: los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Isaías 29:19. Controla tus propias emociones. Antes de abordar una situación de irrespeto con un niño difícil de tratar, tómate un momento para respirar profundamente y calmarte. Recuerda que tu respuesta debe ser equilibrada y controlada, ya que tus propias emociones pueden influir en la dinámica de la situación. Soy el pastor Gerardo Campos y quiero invitarte para que esta semana puedas asistir a una de nuestras células de Misión Cristiana Elim, donde estaremos edificándonos mutuamente y en la presencia de Dios. En la célula infantil se estará desarrollando el tema "Los pobres volverán a alegrarse". En la célula familiar, salvación de la muerte. Y en la célula juvenil, un rey insensato. No te olvides de llevar a un invitado. Lleva a un amigo y juntos confraternizaremos, nos edificaremos y estaremos evangelizando a aquellos que queremos ganar para Cristo.